El primer paso en la técnica AromaTouch utiliza la mezcla de aceites esenciales Balance y el aceite esencial de lavanda. De pie, al costado del receptor, primero aplique de 3 a 5 gotas de la mezcla del aceite esencial Balance a lo largo de la columna. Luego utilice las yemas de los dedos y con un ligero toque distribuya el aceite a lo largo de la columna, desde la parte alta del sacro hasta la corona de la cabeza, creando una capa ligera. Una vez que el aceite ha sido distribuido parejamente, coloque las dos manos sobre el área del corazón del receptor y, con un movimiento fluido hacia la derecha, realice 3 círculos con las palmas de las manos. Mantenga esta posición por un momento y luego separe las manos a lo largo de la columna. Mantenga las manos en esta posición el tiempo que sea necesario para que usted y el receptor formen una conexión de balance y una sensación de relajación y confianza mutua. Permanezca al lado del receptor y aplique de 3 a 5 gotas del aceite esencial de lavanda a lo largo de la columna. Use las yemas de los dedos nuevamente para crear una ligera capa a lo largo de la columna. Recuerde ir de la base del sacro a la corona de la cabeza. Una vez que el aceite se ha distribuido parejamente, ahora iniciará el deslizamiento alternante de las palmas. El deslizamiento alternante de las palmas comienza en la base del sacro en el lado opuesto al que está de pie. Deslice las palmas alejándose de la columna con una presión media y hacia abajo, hacia los costados, alternando las manos. Continúe deslizando y moviendo las manos despacio hacia arriba, llegando hasta la corona de la cabeza. Una vez llegue a la corona de la cabeza, repita este movimiento 2 veces más en este costado. Luego cambia al otro lado del receptor y repita el proceso. Con el deslizamiento alternante de las palmas es importante continuarlo hasta la corona de la cabeza. Muchas veces las personas paran antes. También cuando se cambia al otro lado es importante que haga la transición de forma suave y a un ritmo. Luego de completar el deslizamiento alternante de las palmas, transicione a la activación de las 5 zonas moviéndose a la cabeza del receptor. Coloque ambas manos a cada lado de la columna con la punta de los dedos en la base del sacro.
Ale las manos hacia la cabeza con una presión media y hacia abajo a través del cuello y hasta la corona de la cabeza. Esta es la primera de las 5 zonas. Regrese las manos a la base del sacro con las manos un poco más separadas para la zona 2. Ale las manos hacia la cabeza con una presión media y hacia abajo. Al llegar a los hombros, empuje las manos hacia afuera a lo largo del hombro hasta el punto. Rote las manos en el punto de tal forma que los dedos queden debajo de los hombros del receptor y ale las manos nuevamente al cuello y hasta la parte alta de la cabeza. Repita el mismo movimiento en las zonas 3, 4 y 5. Es importante entender que la técnica AromaTouch no es un masaje. No estamos tratando de manipular tejido muscular y aplicar presión profunda. Un toque liviano o medio que estimula la corriente sanguínea y la actividad neurológica a través de los meridianos del cuerpo fomenta la efectividad de los aceites esenciales. Cuando complete la activación de las 5 zonas, comenzará la reducción del estrés auricular. Agarre cada lóbulo entre su pulgar e índice. Con una presión suave, masajee en pequeños círculos a lo largo de la oreja hasta la punta. Al llegar a la punta superior de la oreja, deslice el pulgar con una presión ligera a lo largo de la parte trasera de la oreja, regresando al lóbulo. Repita estos pasos 3 veces. El segundo paso en la técnica AromaTouch utiliza el aceite esencial de Melaleuca y la mezcla del aceite esencial On Guard. Regrese al lado del receptor y aplique de 3 a 5 gotas de aceite esencial de Melaleuca a lo largo de la columna. Utilice las yemas de los dedos y con un ligero toque distribuya el aceite a lo largo de la columna. Recuerde ir desde la base del sacro a la corona de la cabeza. Repita el deslizamiento de las palmas de las manos tal como aprendió previamente, comenzando en la base del sacro y con una ligera presión descendente para deslizar las palmas lejos de la columna. Continúe este movimiento a lo largo de la columna hasta llegar a la corona de la cabeza. Luego, repita este proceso 2 veces más en el mismo lado. Haga la transición al otro lado y repita el proceso 3 veces más. Luego realice la activación de las 5 zonas que aprendió previamente. Vaya a la cabeza del receptor y coloque las manos una al lado de la otra a los lados de la columna con las yemas de los dedos en la base del sacro. Use una presión intermedia descendente para mover sus manos a lo largo de la columna hasta la corona de la cabeza.
Coloque las manos nuevamente en la base del sacro, pero ligeramente alejadas, y muévalas paralelamente a la longitud de la columna en la zona 2. Recuerde que al llegar a los hombros en las zonas 2 y 5, debe empujar sus manos a lo largo de los hombros hasta el punto, rotarlas alrededor y regresar al cuello mientras llega a la corona de la cabeza. Repita esto en las zonas restantes. Regrese nuevamente al lado del receptor y aplique de 3 a 5 gotas de la fusión de aceite esencial On Guard. Use las yemas de sus dedos nuevamente para crear una ligera capa a lo largo de la columna. Recuerde ir de la base del sacro hasta la corona de la cabeza. Luego, repita el deslizamiento alternante de las palmas de las manos tal como lo aprendió anteriormente, comenzando en la base del sacro y con una presión intermedia descendente para deslizar las palmas lejos de la columna. Continúe este movimiento a lo largo de la columna hasta la corona de la cabeza. Luego, repita este proceso 2 veces más en el mismo lado. Haga la transición al otro lado y repita el proceso 3 veces más. Luego, realice la activación de las 5 zonas que aprendió previamente. Muévase a la cabeza del receptor y coloque las manos una al lado de la otra en cualquiera de los lados de la columna con las yemas de los dedos en la base del sacro. Use una presión intermedia descendente para mover sus manos a lo largo de la columna hasta la corona de la cabeza. Coloque las manos nuevamente en la base del sacro, pero ligeramente alejadas, y muévalas paralelamente a la longitud de la columna en la zona 2. Recuerde que al llegar a los hombros en las zonas 2 y 5, debe empujar sus manos a lo largo de los hombros hasta el punto, rotarlas alrededor y regresar al cuello mientras llega a la corona de la cabeza. Repita esto en las zonas restantes. Luego de la activación de la última de las 5 zonas, haga la transición a la alada del tejido con el recorrido del pulgar. De pie al lado del receptor, coloque los pulgares en cualquier lado de la columna, en la depresión entre el tejido muscular y la columna, en la base del sacro. Mueva los pulgares en pequeños semicírculos, alando el tejido muscular hacia arriba y lejos, alejándose de la columna. Gradualmente mueva ambos pulgares hacia arriba, alternando cada lado de la columna de esta manera, con presión intermedia desde la base del sacro hasta la corona de la cabeza.
Repita este proceso 2 veces más. El propósito de la alada del tejido con el recorrido del pulgar es incrementar la efectividad de los aceites esenciales directamente a lo largo de la columna. En este caso, es importante una presión constante y profunda. El tercer paso en la técnica AromaTouch utiliza la fusión del aceite esencial AromaTouch y la fusión del aceite esencial Deep Blue. De pie, al lado del receptor, primero aplique de 3 a 5 gotas de la fusión del aceite esencial AromaTouch a lo largo de la columna. Use las yemas de sus dedos nuevamente para crear una ligera capa a lo largo de la columna. Recuerde ir de la base del sacro hasta la corona de la cabeza. Luego repita el deslizamiento alternante de las palmas de las manos tal como lo aprendió anteriormente. Luego, repita este proceso 2 veces más en el mismo lado. Haga la transición al otro lado y repita el proceso 3 veces más. Luego realice la activación de las 5 zonas que aprendió previamente. Regrese al lado del receptor y aplique de 3 a 5 gotas de la fusión del aceite esencial Deep Blue a lo largo de la columna.
use las yemas de sus dedos nuevamente para crear una ligera capa a lo largo de la columna. Luego, repita el deslizamiento alternante de las palmas de las manos tal como lo aprendió anteriormente. Ahora repita este proceso 2 veces más en el mismo lado. Haga la transición al otro lado y repita el proceso 3 veces más. Luego realice la activación de las 5 zonas que aprendió previamente. Después de activar la última de las 5 zonas, haga la transición a la alada del tejido con el recorrido del pulgar. Parado paralelamente al lado del receptor, coloque los pulgares en cualquier lado de la columna, en la depresión entre el tejido muscular y la columna en la base del sacro. Mueva los pulgares en pequeños semicírculos, alando el tejido muscular hacia arriba y lejos, alejándose de la columna. Gradualmente mueva ambos pulgares hacia arriba, alternando cada lado de la columna de esta manera, con presión intermedia desde la base del sacro hasta la corona de la cabeza. Repita este proceso 2 veces más. Todo lo que hemos hecho antes de este momento ha sido como preparación para esta importante fase.
Muchas personas tienden a apurarse en estos pasos finales. Tómese su tiempo para completar correctamente el Aroma-Touch. El paso final de la técnica Aroma-Touch usa aceites esenciales de hierbabuena y naranja silvestre. Colóquese a los pies del receptor. Comience aplicando una capa ligera y uniforme del aceite esencial de naranja silvestre en la planta de uno de los pies usando su palma. Haga lo mismo con el aceite esencial de hierbabuena. Sosteniendo el pie con ambas manos, comience a trabajar metódicamente a través de cada región del pie, usando una presión intermedia con sus pulgares. Luego, trabaje las zonas 1 a 5 del mismo pie, comenzando con la zona 1. Comience en la punta del talón, moviéndose hacia los dedos al recorrer alternamente cada pulgar verticalmente a través de cada zona, aplicando una presión intermedia. Sostenga el pie del receptor con ambas manos. Comience en la zona 1, en la punta del talón, y ale sus pulgares y las yemas de sus dedos con presión intermedia a través de la zona, de manera que los pulgares y sus dedos están alando a través de los dos lados del pie. Alterne las manos.
Repita este proceso 3 veces más en cada zona, completando 3 repeticiones en una zona antes de pasar a la siguiente. Repita este proceso en el otro pie. Para finalizar Aromatouch, regrese al lado del receptor. Aplique 1 o 2 gotas del aceite de naranja salvaje a lo largo de la columna, seguido de 1 a 2 gotas del aceite de hierbabuena. Esparza el aceite ligera y uniformemente desde la parte superior del sacro hasta la corona de la cabeza. Luego, repita el deslizamiento alternante de las palmas de las manos tal como lo aprendió anteriormente. Haga la transición al otro lado y repita el proceso 3 veces más. Después de completar el deslizamiento alterno de las palmas de las manos, muévalas sobre el área del corazón del receptor. Haga 3 círculos en sentido de las manecillas del reloj. Sostenga esta posición por un momento y luego extienda las manos a lo largo de la columna, hasta la corona de la cabeza y la base del sacro, descansando las palmas en estos puntos. Regrese a los pies del paciente. Suavemente, coloque las palmas de las manos en las plantas de los pies del receptor, de tal forma que sus brazos estén alineados con las piernas del receptor. Levante levemente las piernas del receptor de la mesa para facilitar su movimiento. Suavemente, mesa el cuerpo del receptor hacia adelante y atrás, empujándolo, para simular el movimiento del sistema linfático. Repita este procedimiento 2 o 3 veces en intervalos de 15 a 30 segundos. Mi experiencia ha sido que no hay nada más poderoso y más efectivo que Aromatouch para recibir los beneficios que provienen de los aceites esenciales. Como muchas personas ya lo han aprendido, Aromatouch permite experimentar cosas maravillosas. Lo invito para que no solo se tome el tiempo de aprender el Aromatouch, sino a que comparta la experiencia con sus conocidos.